Bueno, moltes gràcies, Antonio, per la teva tasca, la teva puntualitat y per també que t'has cuidat una mica del Facebook, ¿no? Sí, sí, además quiero decir a todo el mundo una exclusiva ahora que termina el programa. Que claro, todo el mundo dice que Carlos Fuentes, que Cataluña opina, y es que en realidad el conductor del programa siempre he sido yo. Sí, és veritat, això sí que és veritat. És veritat. Moltes gràcies, Antonio, moltes gràcies. Cuando vino la ley de inmersión lingüística, que a mí me cogió pasando de P5 a primero de GB, mi madre dijo, vas a estudiar en el colegio más catalán de toda la comarca. Es decir, catalanista independentista. Y yo, que tengo un padre gallego, como ellos dicen, castellano, ¿vale? Te aseguro que he vivido en primera persona un posicionamiento catalanista por parte de los profesores del colegio anti-españolista. Todo lo que saliese de la frontera de la comunidad se le llamaba castellano en tono despectivo y planteaban la expulsión, por ejemplo, de la comunidad autónoma y la segregación de Cataluña. Con lo cual yo con 6 años pensaba que a mi padre lo iban a echar de Cataluña por ser gallego. Entonces, si esto no es adoctrinar... En el tema de adoctrinamiento, yo estoy en contra del adoctrinamiento en las escuelas. Y en este país sabemos muy bien lo que es adoctrinar en las escuelas porque hemos sufrido 40 años de adoctrinamiento en las escuelas. Decir que ahora se adoctrina me parece que es perder totalmente el norte. Y viendo las opiniones de aquí, también algunas de las personas que han llamado, yo creo que al final a ustedes lo que les molesta es la diversidad. Lo que les molesta es la posibilidad de que sus hijos piensen diferente que ustedes. Pienso diferente que tú, pienso diferente que tú. Eso no es sectario.